comento nada más que van a entregar, bueno, con los compañeros las preguntas por escrito, por favor, vayan haciéndolas en lo que Carmen habla para que cuando termine podamos contestar algunas de estas preguntas. Sí, y si hay alguien que tenga algún documento que quiera entregarle a Carmen, que se los den a Susana Ramo, que está allá arriba con nosotros. Saluda, Susana, por favor. Y para cualquier cosa, bueno, pues ahí está. Y también le pediría a los compañeros de aquí del complejo que le permitiera también a los fotógrafos tomar algunas de las imágenes que estén circulando acá con nosotros, por favor. Sabemos que es su trabajo también y bueno, pues les pediríamos que también les dieran chance de estar tomando algunas fotos. Muchas gracias y Carmen, por favor. Gracias, Israel, gracias, René, gracias, Aurelio, gracias a todas y todos. Qué bueno que somos poquitos, porque así podremos hablar más a gusto. Gracias que se han dado cita en este viernes. A mi amigo Aurelio Fernández le digo que estoy aquí para celebrar los 25 años de este periódico que dirige. Les digo a ustedes que hay que celebrar precisamente lo que significa que exista un periódico como La Jornada de Oriente, que existan espacios y esfuerzos importantes en el país precisamente para que se ejerza la libertad de expresión. Habida cuenta de lo que acaba de mencionar el propio Aurelio, de situaciones nada fáciles para sobrevivir en un periódico que busca el ángulo crítico, el ángulo independiente, y que bueno, habiendo una idea de exterminio, de los vamos a eliminar, pues es celebrable que estén aquí, es celebrable que el equipo que hace este periódico todos estos años esté vivo, estemos siguiendo de cerca su trabajo, y eso ustedes como nadie lo tienen que valorar. El hecho de que un periódico, de que un periodista, de que un periódico sea cerrado, de que un periódico sea ahorcado, de que un periodista sea asesinado o de que un periodista sea silenciado, desde luego que afecta a los periodistas, pero afecta definitivamente a la sociedad. Cada agresión, cada ataque a un medio de comunicación es un ataque a la sociedad y sus derechos, es un ataque a lo que significa el derecho a saber, el derecho a conocer, el derecho a la información. Así que celebro con gusto la existencia y los 25 años de la Jornada de Oriente. Pues de hecho podríamos con este maravilloso encuentro dar por inaugurados los trabajos de este año por los 25 años de la jornada, los festejos en este año. Y celebro desde luego también la autonomía de esta universidad, celebro desde luego la existencia de una universidad querida como esta, que da cabida y espacio a voces diversas, que permite sus instalaciones, su espíritu, su naturaleza misma de favorecer la diversidad, el libre juego de las ideas, el debate público, la exposición de los asuntos del interés general. Celebro la existencia de la universidad y celebro la autonomía para organizar encuentros como este y los que vienen en camino. Así que gracias por la recepción, gracias porque podemos estar aquí juntos en un día como hoy. Y bueno, pues se lanzó la idea de juntarnos o de invitarme a participar bajo un título, bajo una idea de El periodismo de hoy, que fue la mejor manera que encontró Aurelio para que pudiéramos hablar de cualquier cosa. Y cualquier cosa es hablar de las muchísimas situaciones que está atravesando nuestro país en los últimos tiempos. Hablar del periodismo de hoy es plantearnos qué es el hoy, es plantearnos qué significa el tiempo que vive México en estos últimos años, en estos últimos meses, en estos últimos días. Hemos sido testigos en los últimos meses, en los últimos 20 meses, de un trepidante proceso transformador que bien a bien no sabemos hacia dónde nos conduce. México está en movimiento, es el eslogan que oímos de manera repetida en todos estos días con la imagen del presidente Peña Nieto, que con su rostro, su voz, nos dice que este país está cambiando, que este país está hacia otra ruta, y nos deberíamos ir preguntando pues cuál es el destino de esta nación, hacia dónde se conduce un país que ha vivido un proceso de esta naturaleza tan intenso, tan profundo,
que tiene al país pasmado, porque hay una suerte de sorpresa respecto a la velocidad y a los cambios vertiginosos en temas que hasta hace muy poco tiempo eran impensables para México en su transformación. Obviamente, ya decir hoy que la reforma energética y petrolera era un tabú, pues era un tabú y hay que recordar por qué era un tabú. Era un tabú porque significaba para México un elemento identitario, el del monopolio petrolero para la nación. Remontarnos a una historia que le dio ejes de existencia a México es muy importante para medianamente empezar a entender qué es lo que ha pasado en los últimos meses en nuestro país. Del punto de referencia histórico, donde un presidente como Lázaro Cárdenas decidió expropiar para beneficio de la nación la industria petrolera, y tantas décadas después, hoy escuchar que la ruta es en otra dirección y que se cambian ejes fundamentales de un país es algo que nos debe importar a todos. Y los periodistas, hablando del periodismo de hoy, tenemos que estar medianamente a la altura para tratar de recoger las voces, para tratar de reflejar los debates necesarios, para tratar de entender qué significa que se cambien radicalmente ejes de un país en materia no solo de desarrollo económico, sino en el ámbito político y social. Hay en este momento más interrogantes abiertas que certezas. Hay como nunca en este país una enorme cantidad de desafíos. Hay una sociedad que ha visto pasar este tren o esta aplanadora legislativa y política que ha dado giros muy importantes y de los cuales desde luego habremos de dar cuenta. Estamos en un momento donde el ejercicio del periodismo, bueno, en cualquier momento de la historia, el ejercicio de la comunicación y del periodismo son importantes, pero hay ciertos momentos en la historia de las naciones en donde el periodismo está llamado a ser un actor fundamental para tratar de procesar y de entender asuntos de tal trascendencia. El periodismo en la revolución, el periodismo en otras épocas, el periodismo en los tiempos del Tratado de Libre Comercio, el periodismo en tiempos del nacionalismo revolucionario, el periodismo en el México que se mueve, para usar el eslogan oficial. Es un elemento fundamental para cualquier sociedad tener información, saber de qué va la historia de su país, saber el quién es quién de las decisiones, saber cuáles son las pulsiones de una sociedad. Es intrínseco a la condición humana la necesidad de comunicar, la necesidad de interaccionar, la necesidad de saber qué nos hace país, qué nos conecta, qué nos cohesiona, qué hace que seamos, en este caso, mexicanas y mexicanos. Estamos, pues, transitando en un periodo, como digo, en donde hay más interrogantes que respuestas, porque bien a bien no sabemos quién tendrá la razón en términos concretos. Lo sabremos al paso de los años, no sé cuántos, pero tendrá que pasar un cierto periodo para saber si los que nos han dicho que con estas reformas México entrará en una nueva dimensión de prosperidad, de bienestar, de crecimiento, de empleo y demás cuestiones que están en la promesa oficial, o los que han dicho, insisten, que lo que hemos visto es la entrega de la nación, es la perdición de una sociedad que ha visto pasar cómo transfieren riqueza nacional a manos de los grandes potentados. Así de diametral es el diagnóstico, de diametralmente opuesto, es el diagnóstico que se puede tener del momento que se vive. Vendedores de la patria o salvadores de la nación. Casi que no caben las medias tintas cuando de análisis se trata o de mesas de discusión. Estamos transitando, pues, un momento donde se echó a andar esta reforma petrolera y energética. Veremos en algún tiempo, no muy lejano seguramente, la llegada de estos grandes emporios y grandes transnacionales, mismos que se habían ido con Lázaro Cárdenas y que no regresaron más sino hasta esta reforma y en años anteriores como contratistas y
subarrendadores. Estamos por saber si el contexto histórico en el que México está hoy metido es distinto al que llevó a Lázaro Cárdenas a pedirle a las transnacionales que se retiraran. México resolvió lo que llevó a Cárdenas a pedirles que no estuvieran más explotando nuestro petróleo. México tiene hoy, 2014, las herramientas necesarias para invitar a pasar a las grandes transnacionales y que vengan con multimillonarios recursos a explotar el petróleo y la energía en nuestro país, conteniendo abusos, corrupciones y conductas depredadoras. Ese es uno de los grandes asuntos que los periodistas y los ciudadanos deberíamos hoy estarnos preguntando. Estamos en uno de los más grandes desafíos en el país, una vez que vamos a ver a plenitud la presencia de poderes extraordinarios que deberán ser regulados por un Estado que no ha dado muestras de fortaleza ciertamente. Veremos contratos multimillonarios, licitaciones que se promete serán transparentes, pero que no sabremos sino hasta que sucedan. Veremos si el Estado mexicano es capaz de reglamentar y regular e instrumentar una reforma con estos tamaños sin que se traduzca la llegada de estos grandes empresarios en una conducta depredadora que consuma en pocos años la riqueza nacional. Son los desafíos principales y ciertamente creo que ahí no tenemos demasiadas buenas noticias. No tenemos todavía las herramientas mínimas que incluso se prometieron pero no han aterrizado. Que si una Comisión Nacional Anticorrupción, que si una Fiscalía especializada para combatir los abusos y los actos y corruptelas, eso está ahí entre que lo hacen y lo analizan. Va más rápido la apertura que las herramientas para regular y para instrumentar apropiadamente una reforma que ya fue. Una reforma que, salvo que suceda un asunto milagroso, y milagroso sería una consulta, porque para hacer una consulta popular se requieren demasiadas cosas y tendría que suceder algo insólito en México, como lograr, por ejemplo, que la Suprema Corte de Justicia valide una o dos preguntas sobre la decisión o la opinión de los mexicanos de quieren o no la reforma. Esa consulta popular que sería el resquicio donde la sociedad mexicana, si es que esto sucede, se podría expresar para un sí o un no a una reforma, un sí o un no a algo que ya se promulgó, un sí o un no a algo tan trascendente, un sí o un no a algo que cambia radicalmente ejes del país. Esta herramienta recién nacida, que es la consulta popular, que está ahí en una de las reformas que se han aprobado en los últimos tiempos, la reforma político-electoral, que incluye ahora esta herramienta de democracia participativa. Bueno, no crean que es así de fácil, hay que juntar un montón de firmas, hay que llegar a la Corte para que valide la pregunta y que no se salga de los parámetros que la ley indica, y si eso ocurre, para que sea vinculante, tendrían que acudir a las urnas para decir un sí o un no, pues casi un 40% de los votantes. Se presenta muy difícil un ejercicio de esta naturaleza. Sin embargo, más allá de su viabilidad y más allá de que eso se pueda traducir en algo que no pasó, que es consultarle a la gente, preguntarle, ¿quieren que hagamos lo que ya sucedió? ¿Quieren que validemos lo que ya fue aprobado y promulgado por un Congreso, que de eso habremos de hablar, y un Ejecutivo que presentó las iniciativas? Hace un momento Aurelio hablaba del tema de la democracia, y aquí estamos frente al otro gran desafío que tiene que ver precisamente con el tamaño y la calidad de la democracia mexicana, si es que le queremos llamar así a lo que hoy estamos viviendo. Y me pongo en ese tenor porque en efecto este procesamiento de 11 grandes reformas
trascendentes, radicales y estructurales, cruzó por un procesamiento legislativo que dejó todo que desear. Aquí habemos muchos ausentes, habemos en el sentido de los ciudadanos. No fue un procesamiento democrático como merecerían reformas de este tamaño. No tuvimos como se debía el debate público suficiente, no se abrieron los espacios en los medios, en la radio, en la televisión, en el Congreso. Sí hubo foros, sí hubo encuentros, pero desde muchos puntos de vista hay un déficit democrático, hay un déficit que incluye esta pregunta de qué quisiera la sociedad. ¿Qué quisiera la sociedad a la hora de decidir abrimos o dejamos como estamos las cosas? ¿Qué quisiera la sociedad al plantearse tal o cual reforma constitucional, tal o cual modificación reglamentaria? Esa presencia limitada de la voz de los ciudadanos y de las ciudadanas, esa crisis de representatividad que existe en el Congreso mexicano nos obliga a preguntarnos de qué calidad es la democracia en nuestro país. Esa manera de procesar reformas trascendentes en donde fuimos testigos de ver a legisladores que fueron capaces de votar en las comisiones unidas de alguna cosa sin tener el dictamen previamente. Legisladores que pudieron haber recibido, como recibieron, indicaciones cupulares todo el tiempo, y estas reformas enormes por sus implicaciones procesadas desde el ámbito popular. ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde estamos los mexicanos y las mexicanas cuando están cambiando las fichas y el juego? ¿Dónde está la voz de los especialistas, de los científicos, de los estudiantes, de los periodistas? Los espacios y los encuentros que se puedan organizar, evidentemente como este y los que podamos ir abriendo el camino, son de enorme valor, porque si no nos juntamos y nos decimos, si no nos juntamos para contarnos, entonces no tenemos una razón social en realidad. Ser solo mirones de palo no es una buena condición para ser ciudadano. Ser observadores a distancia y no tener garra ni presencia para hacer valer el punto de vista o la opinión o las posturas o los temas del interés general es renunciar a la naturaleza misma de la sociedad. Por eso es tan importante subrayar este tema y debatir lo más que se pueda sobre la representación de nosotros a la hora de decidir, a la hora de tomar decisiones que nos impactan a todos y a los que vienen y por millones y por décadas que están por transcurrir. Estamos hablando del periodismo en el México de hoy y ese México de hoy incluye, desde luego, otros ángulos de revisión. Están las reformas, está la manera en que hicieron las reformas, están las preguntas que dejan las reformas y están los grandes desafíos. Están las herramientas que tenemos y las que no tenemos para que la voluntad de la sociedad se exprese o no se exprese. Y están otras cosas que impactan enormemente a una sociedad. Por ejemplo, la violencia. Por ejemplo, factores que han afectado seriamente el alma nacional, que han afectado el ánimo, la coexistencia, la convivencia, las redes de la sociedad. Estamos hablando de un país que ha estado no solo transitando por este conjunto de cosas, de cambios legislativos y políticos y sociales a través de las reformas, sino llevamos muchos años en medio de un proceso extremo de violencia en demasiados lugares del país y que no está resuelto, y que forma parte del México de hoy y que forma parte de las cosas que se cuentan o no se cuentan en los medios de comunicación. Si creemos que la violencia y los crímenes derivados del crecimiento de los cárteles del narcotráfico y de la delincuencia organizada ha disminuido por no hablar de ello o por hablar menos de ello, pues estamos equivocados. Si nos atenemos a los informes oficiales, todo va a la baja, y no me refiero al Producto Interno Bruto, que también. Me refiero a los indicadores de homicidios dolosos y culposos, a torturas y demás cuestiones que están formando también parte del balance de estos primeros años de sexenio.
Si comparamos las informaciones que apuntan a la baja para dar idea de que ese asunto está en ruta de solución y observamos otros indicadores independientes, serios pero independientes de la voz oficial, nos podemos dar que hay trechos enormes de distancia entre unos datos y los otros. Ahí está otro ejercicio de periodismo independiente muy valioso en el norte del país. Los colegas del semanario Z, fundado por el muy estimado don Jesús Blancornelas y dirigido hoy por Adela Navarro, pues han decidido en los últimos años contar por ellos mismos. Dado que las cifras oficiales siempre dejan que desear o causan suspicacia, han elaborado una metodología a partir de la información oficial, por cierto, de las informaciones que las procuradurías locales y el Sistema Nacional de Seguridad ofrecen. A partir de ello revisan la numeralia del horror. La última numeralia del horror nos hablaba de que había 38,000 muertes relacionadas con el crimen organizado en lo que va del sexenio. 38,000 muertes, es una locura, y no muy distinto a los indicadores que veíamos en el sexenio pasado. Si nos atenemos al informe que presentó Peña Nieto el martes pasado en el Palacio Nacional, vemos, por ejemplo, su afirmación de que las violaciones a los derechos humanos pues han disminuido, y eso se ve en que, eso se puede identificar y saber en los reportes de la CNDH, porque han bajado las recomendaciones de la CNDH a los ámbitos oficiales por violación a los derechos humanos. Uno tendría que preguntarse si bajaron las violaciones a los derechos humanos o lo que bajaron fueron las recomendaciones de la CNDH, con un titular que está, al parecer, en búsqueda de su reelección. Si tomamos eso como referencia única, pues entonces podremos pensar que el asunto va en vías de mejorar. Pero si nos atrevemos a buscar otras vías independientes, y hablando de la jornada vemos las 8 columnas del día de ayer y hoy, pues podemos ver cómo Amnistía Internacional hace un reporte sobre la tortura. Y que nos digan hoy, 2014, que la tortura es una práctica generalizada entre policías, militares y agentes de seguridad en el país, y que la impunidad por esos hechos es casi total, pues entonces nos daremos cuenta que aquí alguien no está diciendo completa la verdad. Entonces, ese es el México de hoy, esa es parte del México de hoy, de la enorme cantidad de situaciones atípicas, irregulares, extremas, que nos ha tocado vivir y de las que, creo, tristemente nos hemos acostumbrado. Y digo esto un poco para sacudirnos a nosotros mismos, porque no puede ser que andemos por la vida así nomás, sabiendo que 38,000 personas, las que hayan sido y por lo que haya sido, estén asesinadas en el marco de disputas entre cárteles, de acribillamientos viles, de ejecuciones. Y no vayamos muy lejos, porque hablo de los muertos, pero hablemos de los desaparecidos. ¿Cómo camina un país que tiene miles de personas desaparecidas? ¿Cómo caminamos nosotros por las calles habiendo tal cantidad de personas de las cuales no se tiene noticia desde tanto tiempo atrás? ¿Qué hacemos con las madres, con los padres, con los hijos de aquellos que simple y llanamente se los llevaron, los desaparecieron y al final de la historia forman parte de ese México de hoy? Podemos deslumbrarnos con el espectacular proyecto del arquitecto Foster y Romero. Podemos decir, no, bueno, pues esto sí es la modernidad. Y desde luego que es la modernidad, un proyecto con esas características impresionantes. Vamos a ver si la zona lacustre nos hace favor de no hundirse de estos, ni cosas por el estilo, y que la ingeniería hidráulica que existe también, pues hace viable ese proyecto que se presenta como el emblema de la modernidad y el paso de México a nuevos tiempos. Así de contrastante es este país, así de brutalmente contrastante es México, que por un lado nos deslumbran con un conjunto de videos y de imágenes que nos hacen imaginar Dubái,
en lugar del Zócalo capitalino. Bueno, el Zócalo capitalino hecho estacionamiento últimamente, ¿no? Que después de que ya hicieron el Zócalo estacionamiento, cualquier cosa puede pasar en este país. Una infracción masiva del reglamento de tránsito. Así de brutalmente contrastante es nuestro país. Ese aeropuerto, ese diseño, el arquitecto non plus ultra del planeta que viene y dice así serán las cosas, contrastando con ese otro cacho del México de hoy que nos habla de los miles de desaparecidos, que nos habla de los muertos en medio de escenas de violencia absolutamente inadmisibles y de la impunidad rampante y de esto que dije hace un momento, de una sociedad que se acostumbra. No nos podemos permitir como sociedad, y este encuentro nos puede servir para tomar conciencia mayor de ello, no nos podemos permitir como sociedad, como universitarios, como periodistas, como estudiantes, como sociedad, no nos podemos permitir esta indiferencia. ¿Cómo hacer compatible todo este conjunto de ideas y de imágenes de progreso, de modernidad, que vamos a ver si se traducen en hechos reales en los próximos años, con esto que ya no son promesas, ni ideas, ni ilusiones, sino realidades duras y concretas que forman parte de la sociedad en la que vivimos? Violencia, muertes, desapariciones. Indicadores que terca y neciamente no embonan con la voz oficial. Una realidad más bien necia que no acaba de embonar con este discurso de prosperidad. ¿A qué viene que nos digan por enésima vez que las proyecciones de crecimiento del PIB van a la baja? Ganas de fastidiar la fiesta, la verdad. Ganas de ponerle un grano de sal a tan hermosa copa de leche. ¿A qué vienen esas encuestas que luego por ahí circulan en donde dicen que la imagen de la presidencia va a la baja? Si todo apunta a la luminosidad. La realidad sí, creo que tiene problemas últimamente. El periodismo de hoy, o lo que quisiéramos que fuera el periodismo de hoy, tendría que estar llamado precisamente a quitarse ataduras, a ejercer la libertad, a creerse que efectivamente se pueden y se deben decir las cosas con transparencia, con independencia, con rigor, con filo crítico. México tiene problemas y problemas serios para ejercer periodismo en libertad. ¿Y qué impide que México tenga periodistas que ejerzan periodismo en libertad, que ejerzan sus derechos y los de los ciudadanos para decir, para informar, para opinar, para investigar, para revelar? Pues ya mencioné uno que es fundamental, que es el de la violencia y lo que representa en términos de inhibición de los periodistas el tener miedo de perder la vida. Si un país como el nuestro lleva cargando una lista demasiado grande ya de periodistas muertos en los últimos años, uno puede entender en ciertos lugares del país, en ciertos circuitos de la población, en donde los periodistas prefieran no denunciar, no hablar del cacique de la esquina, no confrontarse con el gobernador, no señalar las irregularidades de los poderes de un lugar, precisamente porque corren el riesgo de que haya una agresión directa a sus personas. Esto no es un decir por decir. Estamos hablando de que en México hay periodistas que han sido asesinados. Las listas incluso son diversas. Hay organizaciones internacionales que hablan de un número, otros de otro, pero lo que sí sabemos es que hay periodistas muertos, que ha habido gente en el país que ha sido desaparecida y que decir o publicar en algunos lugares de México sí representa un riesgo para la vida. Y eso nos lo tenemos que decir en voz alta. Y eso nos tenemos que hacer cargo como sociedad. No es admisible.
no solo porque se atenta contra nuestros principales derechos a saber y estar informados, sino porque ese grado de impunidad es una invitación a volverlo a hacer. Si matan a un periodista y no pasa nada, como no pasa nada cuando matan a otro de los 38,000 o más que puede estar muerto en cualquier circunstancia, cuando tenemos un sistema de justicia colapsado, y no puede ser de otra manera la palabra, porque tenemos demasiados casos judiciales ni siquiera abiertos. Cada uno de esos asesinatos, de quien sea, del peor rufián del mundo o de una persona que iba pasando en esas cifras por miles, cada uno de esos casos debería tener abierta una averiguación y un proceso judicial para sancionar a los responsables. Nos hemos acostumbrado también solo a la numeraria. Nos hemos acostumbrado a que matan y matan, pero no hay consecuencia para nadie. ¿Cuántos de los casos, porque hablamos de periodismo hoy, cuántos de los casos de periodistas asesinados han sido resueltos? 1, 2, ¿y eso? Es un decir. La impunidad raya al 100%. Y podrán decir, bueno, le pasa a los demás, y sí. La impunidad raya al 100% en otros casos de delincuencia. Pongámosle foco al significado que tiene matar a un periodista. Significa que se cercenó la posibilidad de estar informado, que se dañó a un pedazo de la sociedad que en ese periodista pudo haber tenido un informe, un reportaje, una revelación, una crónica, una fotografía. La sociedad mexicana tendría que tener el tema de las muertes y desapariciones de periodistas como un tema suyo. Es un tema de gremio también, pero no es solo un tema de gremio, es un tema de la sociedad. Me gustaría, ya que pasaron papelitos para preguntas y respuestas, yo digo que podemos entrar a la sesión de las preguntas sin respuesta, y podemos entrar en este intento de interacción entre ustedes y los que estamos aquí en la mesa. Solo quisiera cerrar esta primera intervención diciendo que este país nos da para la celebración, como lo dije al principio, para celebrar que estamos aquí, para celebrar la existencia de los 25 años de la Jornada de Oriente, para celebrar la autonomía de la universidad y la presencia de ustedes aquí, y también para hacernos cargo de la enorme cantidad de desafíos y de problemas que la sociedad mexicana y el México de hoy nos depara. Creo firmemente que las universidades, los jóvenes, los que hoy nos escuchan en este encuentro, son desde muchos puntos de vista el factor fundamental para que las cosas sean distintas. El hecho de reunirnos en una universidad, el hecho de que nos miremos a los ojos y que nos digamos estamos aquí, es una respuesta importante a lo que en muchos sentidos ha sucedido en los últimos 20 meses. ¿Dónde hemos andado los mexicanos? ¿Qué hemos podido hacer frente a una aplanadora andando y frente a pulsiones importantes de regresión si nos descuidamos? Hay que defender nuestras libertades, hay que defendernos como ciudadanos, hay que hacer valer nuestras voces, hay que hacer valer nuestro derecho a exigir. Yo agradezco mucho la invitación, me felicito por estar aquí y demos paso a preguntas y respuestas y abramos un poco más el debate en esta Universidad de Puebla. Gracias a todos.